Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente por estos medios, por mi perfil de Facebook, Irmán Bichas, y por mi canal de YouTube, en el cual de Dios creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su mirada. Pidiéndole a Dios que me ayude como siempre. Disculpe, amigo, me pico un poco la nariz. Que me ayude como siempre a predicar su palabra con denuedo y verdad, para que el nombre de Dios de Israel, de mi Señor Jesucristo, sea glorificado. Él reciba la gloria y nosotros su iglesia, bendición y vida eterna. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo, el justo. Amén y amén. Bueno, recordemos, voy a hacer un breve resumen, pero va a ser corto para no entenderme tanto, porque ya es tarde. Entonces, recordemos que Pablo estaba en Grecia, en la capital de Grecia, en Atenas, y estaba predicando en el Areópago. El Areópago era un lugar donde los filósofos, los científicos griegos charlaban, daban como sus conferencias, por así decirlo. Y Pablo, en el Areópago, predicó a nuestro Dios, al Dios de Israel. Pablo le dijo a ellos que el Dios de Israel, había creado los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Pablo le dijo que el verdadero Dios, que es el Dios de Israel, es creador. Y todo comienza, y Pablo comienza a predicar, porque había un altar para el Dios no conocido. Entonces Pablo de allí comienza a predicar al Dios de Israel, diciendo que el Dios de Israel es el Dios creador del cielo y de la tierra, diciendo que Dios hizo al hombre, toda la raza humana, a partir de un solo hombre, y los estableció en diferentes lugares. Estaba comparando al Dios de Israel, que es omnipotente, todopoderoso, magnífico, con los dioses de ellos, porque ustedes saben que los dioses griegos son muy chimbos si los comparamos con nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Claro, obviamente son muy chimbos porque son falsos, pero también son muy chimbos en cuestión de poder, porque, por ejemplo, ellos tenían a Poseidón, que era el dios de los mares. Poseidón solamente controlaba los mares. Tenía a Ares, que era el dios de la guerra, y así tenía a Hermes, tenía a Afrodita. Entonces, ¿por qué digo que son dioses chimbos si lo comparamos con el de nosotros? Porque el de nosotros es todopoderoso. El de nosotros no necesita ayudantes. El de nosotros es glorioso, no necesita a otros que lo ayuden. Amén. Entonces Pablo le dijo eso. Pablo le dijo que ese Dios, el Dios de Israel, el único Dios viviente, les había permitido a las demás naciones, a los gentiles, estar en esa ignorancia de hacerse muñecos de yeso, de palo, de cartón, de piedra, de hierro. Dios había permitido eso, que ellos estuvieran en esa ignorancia, pero que ahora, cuando Dios envió a Cristo, pero que luego de la venida de mi Señor Jesucristo, Dios quiere que ellos se arrepientan y se vuelvan al único Dios vivo y verdadero. Parafraseando un poco el texto, le estoy resumiendo el texto, y Pablo le predica de Cristo, y Pablo menciona a Cristo y menciona la resurrección. Pero cuando menciona la resurrección, muchos dejaron de escuchar a Pablo y le dijeron: no, sí, otro día te escuchamos. ¿Por qué? Porque los griegos no creían en una resurrección corporal.
Los griegos creían, si no me equivoco, que lo que resucitaba era el espíritu, no la carne. Amén. Tenían esa concepción de la resurrección. Cuando Pablo les dice no, que le predica a Jesucristo y le habla acerca de la resurrección, ¿verdad? Los atenienses, los griegos, como que rechazan lo que Pablo le está diciendo y le dicen, sí, después no contáis, no seguís hablando de eso. Pero como siempre, Dios guarda un remanente fiel en todas las naciones. Hay un remanente fiel a Dios. Y en el versículo 34 dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aunque la gran mayoría de griegos se apartaron de Pablo cuando lo escucharon hablar de la resurrección de los muertos, porque contradecía mucho su manera de ver eso, la resurrección. Ellos creían que solamente resucitaba el espíritu, porque ellos veían que la carne era mala y la carne no resucitaba el espíritu. Bueno, creo que era así que ellos pensaban. Entonces cuando Pablo dice que Jesús no va a resucitar con un cuerpo glorificado, entonces ellos no creyeron en esa resurrección. Amén. Entonces por eso cuando escucharon a Pablo hablar de la resurrección, ellos se apartaron. Dijeron, sí, después no seguís comentando. Pero como Dios es fiel, Él siempre guarda y Él siempre tiene un remanente cogido en cada nación. Y en Atenas, y estos griegos, estos pocos griegos que creyeron en Atenas, era el remanente que Dios había escogido para la salvación, era el remanente fiel de Dios en esa zona. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar, vamos a leer. Hice el resumen lo más corto que pude. No dije casi nada. Si quieren ver el video, les recomiendo que vean el video anterior a este para que vean todo lo que dije. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar. Estamos en Hechos 18. Vamos a comenzar hoy Hechos 18. En el nombre del Señor Jesús y para la gloria de Dios Padre. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló a un judío llamado Aquila, el natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Okay? Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer enramadas, tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo, pero poniéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Amén. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto
a la sinagoga a Crispo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo a interpretar el texto bíblico. Amén, amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. ¿Después de qué cosa? Después que ese remanente que Dios tenía en Grecia, que llena en él salió de Atenas a Corintio. Ahora, quiero que quede claro que lo que le dijeron a Pablo, después te escuchamos hablar, no tuvieron la oportunidad de volver a escuchar a Pablo. ¿Qué quiere decir? Que ellos dejaron pasar esa oportunidad, que no era voluntad de Dios que ellos volvieran a escuchar el mensaje de Pablo, y ellos simplemente no creyeron en Pablo porque Pablo tenía el concepto cristiano de la resurrección. Y los griegos, los atenienses, era un concepto filosófico, era un concepto completamente errado y muy diferente al de Pablo. Por eso es que cuando Pablo le habla de la resurrección, hay un rechazo en ellos hacia Pablo, y ellos se apartan de Pablo con la excusa: sí, después, otro día te escuchamos hablar. Pero gloria a Dios que Él conservó un remanente fiel, unas pocas personas griegas que creyeron en la palabra de Dios, fueron añadidos a la iglesia de Dios. Después de esto, después que Pablo pasó por Atenas, se fue a los Corintios, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces Pablo, llegando a Corintio, hay un hombre que se llamaba Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Es decir, Pablo conoce un hombre que había recién llegado de Italia. ¿Por qué? Porque el gobernador, creo que era gobernador, Claudio, mandó a salir a los judíos de Roma. Entonces por esto este hombre llamado Aquila salió de Roma y fue a los Corintios, Él y su mujer, que se llamaba Priscila, por el decreto de Claudio, se fueron de Roma a Corintios, donde estaba Pablo. Amén. Y Pablo se encontró con ellos, con Priscila y con Aquila. Todo esto conforme a la voluntad de Dios. Es decir, esto no puede parecer casualidad. Puede parecer casualidad que el emperador Claudio hubiera dictado un decreto para que los judíos salieran de Roma, pero no es casualidad. Recordemos que en Dios no hay casualidades. En Dios
hay decretos, en Dios hay propósitos, en Dios hay planes. Amén. Y planes que se cumplen. Amén. Entonces vemos, Pablo pasa a Atenas, allí encuentra a Aquila y a su esposa Priscila, que salieron de Roma, donde estaban, a causa de una orden de Claudio. ¿Ok? Y Pablo se encontró con ellos. Amén. Gloria a Dios. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ok. Pablo se encontró con ellos y gloria a Dios que ellos tenían el mismo oficio de Pablo, el cual era hacer tabernáculos, hacer tiendas. Pablo trabajaba haciendo tabernáculos, haciendo tiendas, haciendo esa especie de enramada, también se le dice, haciendo lo que los judíos llaman sukkot. Ese era el trabajo de Pablo, y gloria a Dios, no es casualidad que estos dos judíos que salieron de Roma también trabajaban en eso. Por eso Pablo teniendo el trabajo común con Priscila y Aquila, se quedó donde ellos. Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Fíjense bien que dice la palabra que Pablo discutía todos los días en la sinagoga, los días de reposo, con los judíos y los griegos. A ver, aquí dice que Pablo discutía, aquí no dice, ok, Pablo contendía. Podemos decir que una discusión es una contienda, pero Pablo no iba a la sinagoga a hablar con los judíos con la intención de contender. Simplemente Pablo comenzaba a hablar de Cristo, Pablo comenzaba a predicar el Evangelio, Pablo comenzaba a hablar de que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, y los judíos se le oponían. Amén. Y también algunos griegos, me imagino, y por eso comenzaba la discusión. Es lo que yo le dije, es lo que yo ya le había dicho. No es lo mismo, hermano, que yo vaya a una parte con la intención, con el sentir de contender, que yo esté predicando, la palabra, y llegue un ateo y me diga, Dirvani, pero yo no creo eso porque eso es mentira, porque Dios no existe, probame que Dios no existe. Es diferente, hermano, porque yo no tengo la intención de contender. Pero si el ateo me pregunta, Dirvani, o me dice, Dirvani, Dios no existe tal, yo le tengo que dar respuesta. Yo no me le puedo quedar callado. Yo tengo que decirle, no, pero mira, esto es así, asado. Yo tengo que contender ardientemente por la fe a la que fui llamado. Yo tengo que dar testimonio de la fe a la que fui entregado. Yo no me le puedo quedar callado. Aunque yo no vaya con la intención de contender, si el Señor me permite defender mi fe ante un judío, ante un ateo, ante cualquiera que me demande razón de mi fe, yo lo voy a hacer. Amén. A esto es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba haciendo lo que él acostumbraba a hacer, ir a la sinagoga, en esta ocasión de Corintios, donde habían judíos y también griegos, y siempre habían quienes se le levantaban, habían quienes se les oponían, habían quienes proponían cosas diferentes y decían, no, pero Pablo, pero que Jesús no puede ser el Cristo, porque como el Mesías va a morir crucificado, como el Mesías va a morir
siendo objeto de maldición. No tiene sentido. Amén. Entonces, este es el punto. El punto no es que Pablo iba a discutir, no. Pablo iba a evangelizar. La discusión se originaba cuando se le oponían. Y Pablo no se quedaba callado, sino que él defendía su fe ante lo que le demandaban razón de ella. Amén. Gloria a Dios. Y ya vimos esto. ya vimos esto. Si no me equivoco, en Tesalónica también se le levantaron también desde la escritura que Pablo discutía con los judíos de Tesalónica, si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, eran los de Tesalónica. Amén. Entonces vemos que el cristiano, hermano, tiene que estar presto a defender su fe. Todo cristiano debe saber apologética, debe saber cómo defender su fe. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita también para eso. El Espíritu Santo también nos capacita para que nosotros podamos defender nuestra fe. Para que cuando venga un incrédulo, un ateo, que nos diga, no, pero yo creo que Dios no existe, nosotros le podamos decir, dar argumentos razonables, dar argumentos bíblicos, dar, si es posible, argumentos científicos de por qué Jesús sí existe. Entonces, como podemos ver, sí se puede contender por la fe. Lo que no se puede, hermanos, es ir a un lugar con el expreso objetivo de contender por la fe, de contender, es decir, no, yo me voy a meter a que los testigos de Jehová y les voy a demostrar que Cristo es Dios. No es esa la intención. Entonces, como vemos, Pablo discutía bastante y mucho más con los judíos, porque mayormente estamos viendo, hermanos, que los opositores del Evangelio han sido los mismos judíos, o sea, el mismo pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el mismo pueblo que crucificó al Mesías, lo sigue rechazando, lo sigue dejando a un lado, porque recordemos, hermano, que cuando yo predico el Evangelio, o cuando un hijo de Dios predica el Evangelio, y no nos creen, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo que nos envió a predicar. Entonces, ¿qué quieren decir? Que estos judíos que estaban en Grecia, que estaban en Corinto, que estaban en Atenas, no están rechazando a los apóstoles, están rechazando a Cristo, están rechazando al Mesías, están rechazando al único medio de salvación que Dios estableció para salvar a los pecadores de sus pecados, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, ya cuando uno rechaza a Cristo, hermano, ya uno está automáticamente condenado. Dice la Escritura que cuando creemos en Cristo hemos pasado de muerte a vida y no veremos condenación jamás. Pero cuando le rechazamos, pero el que lo rechaza ya ha sido condenado. Y es porque Cristo es el único medio para la salvación, el único medio y el único mediador. Amén. Entonces, por eso es tan delicado rechazar a Cristo, porque no hay otra opción. O sea, si rechazamos a Cristo es como decir, como pegarnos un tiro en la cabeza. Así de sencillo. El rechazar a Cristo, hermano, es como pegarse un tiro en la cabeza. Espiritualmente hablando, obviamente, quiero decir. Porque para Dios, en ese momento que rechazamos a Cristo, ya estamos bajo condenación. Entonces es muy delicado el rechazar a Cristo una y otra vez. Y fíjense que lo que habíamos visto del libro de los Hechos, los que más lo han rechazado
precisamente sobre el pueblo de Israel. Amén. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, certificando a los judíos que Jesús era Cristo. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que salir de Macedonia, ¿verdad? A Atenas, porque los hermanos lo enviaron a Atenas para evitar que a Pablo la gente lo metiera preso. Recordemos que en Macedonia metieron preso a unos hermanos porque Pablo y Silas no estaban. Entonces, este hermano que metieron preso, llamado Yason, pagó la fianza y buscó a Pablo y lo mandó para Atenas para evitar que lo metieran preso él también. Pero ¿qué pasó? Que Silas y Timoteo se quedaron. Silas y Timoteo se quedaron. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que Silas y Timoteo llegaron a Corintios. Por fin llegaron donde estaba Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios. Que pudieron alcanzar al hermano Pablo. Y cuando llegaron y encontraron a Pablo, Pablo estaba predicando el evangelio fervientemente. O sea, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, estaba completamente entregado a la predicación del evangelio. O sea, encontraron a Pablo haciendo lo que él mejor hacía, guiado por el Espíritu Santo, que era predicar el evangelio, ¿verdad? Y testificando que a los judíos que Jesús era Cristo. Este era el problema, que los judíos, y bueno, aunque aquí no lo dice explícitamente, el problema que tenían los judíos con mi Señor Jesús era el siguiente, que creo que ya yo lo he comentado, pero ustedes saben que en la repetición está la bendición. En la repetición de la palabra de Dios, quiero decir, y de las verdades bíblicas. ¿Cuál era el motivo por el cual los judíos se oponían a Jesús como Cristo o no lo aceptaban? Que ellos, en su concepción judía, en su fantasía judía, ellos no veían a un Cristo sufriente. Yo se los he dicho a los que han escuchado mis videos de Hechos, del libro de los Hechos, ya yo se lo he dicho. Ellos imaginaban un Cristo tipo David, que viniera a guerrear, que viniera a matar a 1000 romanos, a 2000 romanos, y a darle completo dominio al pueblo de Israel del mundo entero, a reinar de Jerusalén. Ese era el tipo de Cristo que ellos se imaginaban. Ellos nunca asociaban Isaías 53 con el Mesías, sino con la nación de Israel en general. Entonces ese era el problema de los judíos. Entonces yo me imagino que cuando Pablo venía decía, no, Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús murió y resucitó. Ellos ahí mismo, yo me imagino a los judíos, por lo que estás loco, Pablo, ¿cómo vas a decir vos que el Cristo murió, que lo mataron los romanos? Eso es blasfemia. ¿Cómo el ungido de Dios va a morir? Porque recordemos que los judíos hijos del diablo le decían a mi Señor Jesús, a tanto salvó y no te puedes salvar a ti mismo. Recordemos, el judío que estaba en la izquierda le dijo, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
para la concepción judía, el Mesías, o sea, era imposible que el Mesías muriera. Por eso cuando mi Señor Jesús le dice a los apóstoles que él va a morir, por eso en una de esas ocasiones Pedro reprende a mi Señor Jesús y le dice, y mi Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Y mi Señor Jesús llama a Pedro y mi Señor Jesús llama a Pedro Satanás por la cosa que dice, ¿verdad? Pero ¿por qué Pedro le dice a mi Señor Jesús, no permite que te pase eso? Porque ya Jesús le había dicho que él era el Hijo de Dios. Ya el Padre le había revelado a Pedro que él era el Hijo de Dios. Por eso la declaración de mi Señor Jesús, que él iba a morir, le resultó muy pesada a los apóstoles. Y ellos no pudieron comprender eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía de la época no aceptaba que el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, fuera a morir. Por eso era lo más difícil del mundo de aceptar para cualquier judío de la época. Por eso que los apóstoles, cada vez que mi Señor Jesús les decía, no, que voy a morir y voy a resucitar, ellos no entendían nada. O sea, ellos no entendían, como si mi Señor Jesús le dijo a Pedro que Dios le había revelado por medio del Espíritu que él era el Cristo, el ungido de Dios. ¿Cómo él le iba a decir después que iba a morir y resucitar? Entonces, eso eran cosas que los judíos de la época no podían asimilar. Y yo me imagino que esta era la mayor objeción que los judíos tenían cuando Pablo les decía, no, que Jesús es el Cristo, pero él murió y resucitó. Y eso le caía como un par de bofetas a los judíos, porque los judíos no creían que el Cristo podía morir. Los judíos esperaban a un Mesías como David que fuera guerrero, pero Dios le mandó un Mesías como David que fuera pastor. Entonces ellos nunca pudieron entender eso. Entonces yo me imagino que de ahí surgían las discusiones con los judíos. Las mayores discusiones que Pablo tenía, yo me imagino que era cuando decía que Jesús era el Cristo. Es el Cristo, sí, es el Cristo, él resucitó a personas, él salvó enfermos, echó fuera demonios, pero murió y resucitó. Allí yo me imagino que estaba el punto en que los judíos no aceptaban el Evangelio, en ese punto. Pero oponiéndose, fíjense bien, ¿quién se opuso? Los judíos, pero oponiéndose, blasfemando, esto le dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Bueno, recordemos que Dios ya había encomendado a Pablo a los gentiles. Miren, recordemos que Dios lo conoce todo. Dios sabía que así como no aceptaron a Cristo cuando Él estaba según la carne, así como no lo aceptaron a Él, Dios sabía que tampoco iban a aceptar a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Qué pasa? Que Dios le había dado a Pablo el ministerio a los gentiles. Sin embargo, Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, como lo habíamos visto, tenía la costumbre de estar en la sinagoga judía de esa ciudad gentil y predicar ahí. Y como era una sinagoga judía, había obviamente judíos y también gentiles. Y él le predicaba a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles. Claro, ¿qué pasa? Que Pablo era judío. Obviamente Pablo tenía el sentir de salvar también a muchos judíos. Y Pablo
Y Pablo lo hacía con esa buena intención, con la intención de que algunos de los judíos que estuvieran en la sinagoga creyeran en Cristo. Pero habemos visto en todo este trayecto que los judíos son los que se oponen. Los que se oponen al evangelio primeramente son los judíos. En aquel tiempo fueron los judíos. Los que más persiguieron a Pablo fueron los judíos. Los que menos creyeron en el evangelio fueron los judíos. Y aquí estamos viendo, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora mira a los gentiles. Ok. ¿Por qué Pablo dice vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza? O sea, yo estoy limpio de su sangre. ¿Por qué? Porque Dios no le va a poder reclamar a Pablo, por dar un ejemplo, por ilustrar esto que está diciendo Pablo. Dios no le va a poder reclamar a Pablo por no haber intentado que algunos judíos creyeran. Dios no le va a decir a Pablo, Pablo, ¿y por qué apartaste a los gentiles? Apartaste a los gentiles, le predicabas solamente a ellos y a tus hermanos judíos no. O sea, Dios no le va a poder recriminar eso a Pablo, porque Pablo, aunque Dios le mandó a predicar a los gentiles específicamente, Pablo, como él estaba en la sinagoga, él les predicaba a todos, a judíos y a gentiles. Entonces Pablo dice, ya yo estoy limpio de vuestra sangre, es decir, ya no es mi culpa si ustedes se pierden o no, ya no es mi culpa, ya yo no me voy a sentir culpable si ustedes se pierden por no creer en Cristo, porque recordemos que están diciendo que ellos blasfemando, que ellos se opusieron a Pablo, al evangelio, blasfemando, diciendo mentiras en contra de Cristo. Pablo se altera, se enfurece y dice dice la escritura que se sacude los vestidos y le dice a ellos, bueno, ya su sangre ya no está sobre mi cabeza, porque yo hice el trabajo, yo prediqué el evangelio. Que su sangre caiga sobre su cabeza. En pocas palabras, ustedes van a ser los únicos culpables de su propia perdición, porque ya yo hice mi parte y Dios también hizo su parte por medio del Espíritu Santo. Entonces ya su condenación, ya su muerte corre por cuenta de ustedes. Ustedes son su propio verdugo. En pocas palabras lo que le estaba diciendo Pablo. Ahora me voy a los gentiles. Ok. Recordemos que en la sinagoga también había gentiles. Y vamos a ver cómo los gentiles sí reciben el mensaje de salvación. Vamos a ver. Yo creo, hermanos, que también era un sentir de Pablo que sus hermanos hebreos creyeran en Cristo. Yo creo que Pablo lo hacía con la esperanza de que Dios obrara también en ellos. O sea, ese también puede ser un punto de vista válido, porque recordemos que la encomienda de Pablo era hacia los gentiles, pero Pablo, en su amor por Israel, por el pueblo de Dios, tal vez Pablo decía, bueno, yo voy a predicar en la sinagoga, a ver si alguno de estos hermanos míos se convierte. Dios me envió a los gentiles, pero bueno, yo voy a hablar aquí hay gentiles, a ver si se convierten los gentiles y algunos de mis hermanos. Yo me imagino que ese sería el razonamiento también de Pablo. Y Pablo está diciendo aquí, ya su sangre no está sobre mi cabeza, porque ya yo hice mi parte, ya yo prediqué el evangelio. Mira, hermano, cuando el Señor pone a uno a predicar, hay que hacerlo, porque uno no sabe si por la predicación mía
se va a salvar alguna persona. Si Dios quiere que yo predique hoy, un ejemplo, y yo por X o Y causa no lo hago, pero resulta que Dios tiene preparado que ese día, por medio de su palabra que sale de mi boca, alguno se salve, entonces Dios me va a decir, pero si yo te puse a predicar a vos y vos no predicaste. Entonces ese es el problema. Si Dios te ha mandado a predicar, no calles, predica, porque tú no sabes a quién Dios va a salvar por medio de tu palabra que sale de tu boca. Predica, aunque estén puros ateos, aunque te quieran linchar, predica, porque tú no sabes si en medio de ese poco de ateos hay un hijo de Dios. Y tú no sabes cuando ese ateo recibe la palabra de Dios, lo que Dios va a hacer en él. Bueno, sí sabemos, lo va a regenerar, lo va a salvar, pero nosotros no sabemos a quién. Entonces tenemos que predicar la palabra, porque no sabemos. Eso es lo que decía Pablo. Pablo decía, bueno, yo estoy aquí en la sinagoga, aquí y le vamos a predicar a ver si se salvan los gentiles y también algunos judíos. Y Pablo salía con la conciencia limpia y decía, bueno, Padre, no es mi culpa que mis hermanos judíos se pierdan, es culpa de ellos. Su sangre está sobre su propia cabeza, ellos son su propio verdugo. Es fuerte, porque Pablo, yo me imagino que Pablo como un judío quería llegar también a los judíos, en ese sentido, quería que los judíos, que muchos de sus hermanos de raza fueran salvos, pero no fue así. Algunos sí te salvaron, pero la mayoría no aceptaron a Cristo. Amén. Entonces, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fíjense bien. Fíjense que en Corintio, al igual que en otras ciudades que hemos visto, hay gentiles temerosos de Dios. ¿Cómo así, hermano? Bueno, hay gentiles que según la voluntad que según la voluntad de Dios han conocido al Dios de Israel. Es decir, en todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades que habíamos visto gentiles, vemos que hay, usa la palabra hombres temerosos de Dios. Y esos son los gentiles que, a pesar de no ser del pueblo de Dios, obviamente, tienen respeto y temor por Dios y le conocen hasta cierto punto. Y ustedes me dirán, hermano, ¿y cómo los gentiles eso lo conocían si no le habían sido predicado a él? Claro, hermano, pero es que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, hermano, era un Dios famoso. Nuestro Dios, lo que quiero decir con famoso, que nuestro Dios se ha dado a conocer. Se dio a conocer por medio de todo lo que hizo en el pueblo de Israel. Se dio a conocer cuando destruyó a Egipto, se dio a conocer cuando destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, nuestro Dios no se ha quedado sin dar testimonio de él. Entonces muchas personas, aunque no conocían, digamos, a profundidad al Dios de Israel, ni su plan de salvación por medio de Cristo Jesús, ya temían al Dios de Israel, ya eran temerosos de él. Recordemos, por ejemplo, el centurión romano, recordemos la mujer sirofenicia. O sea, personas, hermanos, que aunque no son del pueblo de Dios, tienen cierto temor. Por ejemplo, bueno, la mujer sirofenicia tal vez es un mal ejemplo, pero por ejemplo, Cornelio, hombres que no eran originarios del pueblo de Dios, pero tenían temor de Dios. Eso es porque Dios ha tratado con su corazón, eso es porque Dios ha tratado con su vida. De alguna otra forma, Dios
ha tratado con ellos y ha puesto ese temor reverente hacia su persona en ellos. Amén. Entonces fíjate bien, Pablo dice, saliendo fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y que por el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Fíjense bien que aunque los hebreos se lo pusieron, el principal de la sinagoga y toda su casa creyó, gloria a Dios. Entonces la predicación del evangelio no fue en vano. ¿Por qué? Porque no solamente creyeron los griegos, sino que los griegos que estaban en Corintios, sino que creyeron también algunos judíos, gloria a Dios, no todos, y la mayoría fueron los que se lo pusieron a Pablo, pero Dios tiene, como les dije en el anterior video, Dios tiene un remanente fiel, escogido por gracia en todas las ciudades. Dios tiene, aunque sea un grupito de hebreos, 2, 3, 4, en cada ciudad que escuchan el evangelio y lo creen. La mayoría no, pero Dios tiene un remanente escogido en cada ciudad. Así como no todos los griegos creen, como le pasó a Pablo en el Areópago, pero sí muchos creyeron. Entonces ese es el punto, amén. Ese es el punto, que el remanente que Dios tiene reservado, ese a lo que escucha el evangelio, cree. Fíjense bien que se salvó el principal de la sinagoga, un judío que tenía cierta jerarquía, cierto grado jerárquico en el templo, en la sinagoga, se salvó. Entonces, gloria a Dios, porque la predicación de Pablo no fue en vano, hermano. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo se lo he dicho, y lo dice la escritura más importante, ¿verdad? Cada vez que un hijo de Dios predica el evangelio, hay un resultado, hay un efecto, hay una acción de la persona que lo recibe. O cree o no lo cree. O cree por un tiempo y después deja de creer, o cree y permanece para siempre. Amén. Esos son los efectos que hay. Para no repetir otra vez lo del trigo y la cizaña, no es la parábola del sembrador. Amén. La parábola del sembrador describe muy bien eso. Hay personas donde cae la semilla y se las quita el diablo. Hay personas que, como no tienen suficiente fe en Cristo, o una fe suficientemente fuerte, o no tan bien fundado en él, cuando viene la prueba por la palabra se aparta. Entonces hay todo ese tipo de personas. Cuando la palabra sale de la boca de un verdadero siervo de Dios y es predicada con fidelidad, la palabra siempre da un efecto, siempre ocasiona algo en la persona, siempre manifiesta lo que hay en el corazón. En el corazón de la mayoría de los judíos manifestaban su incredulidad, manifestaban su falta de amor por Dios, manifestaban su falta de fe en la escritura. Es la mayoría, pero gloria a Dios, sí había un remanente fiel del pueblo de Israel en Corintios que creyó, y este era el principal de la sinagoga y su familia. O sea que Pablo no perdió el tiempo, porque ya han creído varios judíos, más los gentiles que han de creer. Amén. Que yo Crispo es el principal de la sinagoga. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y muchos de los corintios, oyendo,
que muchos de los corintios, muchos de los que estaban en Corintio oyendo creían y eran bautizados. Amén. Entonces vieron como como Pablo no perdió el tiempo predicando en la sinagoga. Sí, siempre se levantan hijos del diablo, porque en todo lugar hay trigo y hay cizaña. En todo lugar están los hijos de Dios e hijos del diablo. Pero Pablo, si en Corintios, fíjense bien, si en Corintios hubiera dos personas, un judío y un griego, que creyera, por esas dos personas Pablo tiene que ir. ¿Me están escuchando? Si en el pueblo de los Corintios, ciudad Corintios, hubiera solo dos personas, un judío y un griego, por esas dos personas Dios manda a Pablo a Corintios, porque esas dos personas son hijos de Dios, y cuando Pablo les predique, ellos van a creer y van a recibir la vida eterna por medio de la fe que en Cristo. Así que, con todo y que la mayoría de los judíos no le creyeron, Pablo debía estar muy feliz y gozoso, porque este principal de la sinagoga, llamado Crispo, le creyó y su familia. Y también por el hecho de que los de la ciudad de Corintio que oyeron, mucha gente creyó, y como resultado fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, es así, hermano. De 100 personas que yo les pedí un ejemplo, 10 solamente me van a creer. Bueno, por esas 10 que me crean, vale la pena que yo haga este video. Por esas 5, por esas 2, por ese 1 que me crea, vale la pena que yo haga este video. Porque ese 1 que me creyó era uno que era hijo de Dios, que solamente estaba esperando que yo escuchar la palabra para aceptar a Cristo. Amén. Amén. Entonces, uno no predica o sea, a uno le gustaría que multitudes se convirtieran, pero el predicador no predica con esa intención. Uno predica, ¿verdad? Y uno sabe que la obra es del Espíritu Santo, que la obra de Dios, y Él va a convencer eficazmente a aquellos a los cuales Dios ha llamado. Amén. Aquellos a los cuales Dios ha guardado, aquel remanente fiel que Dios tiene. A uno le gustaría que se convirtieran miles y miles de personas todos los días a Cristo. Y a mí me gustaría que este video lo vieran miles de personas y las 1000 personas se convirtieran a Cristo. Pero yo sé que no es así. Mi Señor Jesús predicó y era nuestro Señor Jesucristo. Era la palabra de Dios encarnada. Y no todos le creyeron. Y los que no le creyeron, ¿qué dijo Él? Vosotros no oís mi voz porque vosotros no sois de Dios. Ustedes no me escuchan porque vosotros no sois de Dios. Es sencillo. Los que no escuchan el Evangelio, los que no creen porque no son de la verdad, porque no son hijos de Dios. Estos opositores que se levantan de carácter a Pablo, que son mayormente judíos, estos no son hijos de Dios, estos son hijos de su padre el diablo. Entonces hay que saber que esto siempre va a ser así hasta que Cristo venga, hermano. Ningún predicador que proclame el verdadero evangelio, escuche bien, ningún predicador que predique el verdadero evangelio
va a ser bien recibido por todos. Los que son bien recibidos por todos son aquellos que predican otro evangelio. Es decir, el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio sí es recibido bien por todos. Pero el evangelio de Cristo no lo es. El evangelio de Cristo es bien recibido por los hijos de Dios. Pero a los que se lo predicamos a un hijo del mundo, nos salen con 4 piedras, como decimos aquí en Venezuela. ¿Cómo le pasa a Pablo con sus hermanos judíos? Amén. Vamos a ir terminando, hermanos. Gloria a Dios. Ellos creyeron los de Corintio, creyeron el principal de la sinagoga llamado Cripo, su familia, y bueno, fueron bautizados, y ahí van a la familia de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas sino que habla, no calles, porque estoy contigo. Amén, fíjese bien. Porque estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Dios le manifestó a Pablo en una visión que no temiera, que hablara y no callara, que no temiera porque estaba con él. ¿Por qué Dios le está diciendo eso a Pablo? Porque Dios sabe toda la oposición que iba a encontrar en Corinto. Dios sabe lo que le iba a costar a Pablo predicar el evangelio ahí. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? No temas, porque yo estoy contigo. No te pondré la mano, no pondré la mano sobre ti para hacerte mal. Porque hay mucho pueblo mío en Corinto. Imagínense si no era así, que había muchos que habían de ser salvos por la predicación del evangelio que iba a salir de la boca de Pablo en Corintio. Imagínense si eso no era así, que Pablo se quedó allí 1 año con 6 meses. 1 año con 6 meses aguantando a los judíos que los perseguían. 1 año por 6 meses, con 6 meses predicando el evangelio fielmente, sin importar las acusaciones de los judíos, las persecuciones. ¿Por qué? Porque había allí mucho pueblo de Dios. Porque yo tengo mucho pueblo aquí que necesita escuchar el evangelio de mi hijo para salvación. Pero si Dios tuviera 2 hijos suyos ahí, Pablo también tenía que ir a predicarle a sus 2 hijos. Claro, por 2 hijos, Pablo no iba a quedarse ahí 1 año y medio, más de 1 año y medio. Pero como allí había mucho pueblo de Dios, entonces Pablo tenía que quedarse morando allí hasta que le predicara el evangelio al último de los hijos de Dios que estaba en Corinto. Para que todos los hijos de Dios que estaban en Corinto creyeran en Cristo. Pablo se quedó allí 1 año y medio, más de 1 año y medio, 1 año y 6 meses, dice la Escritura. Entonces, es por el amor de Dios, que Pablo no deja de predicar el evangelio. Es por amor de Dios a sus escogidos que estaban en Corinto, a ese pueblo que él sabía que estaba ahí, que Dios le dice a Pablo: mira, Pablo, no te asustéis, no me engüéis, no calléis, sino que hablad. No temáis, porque nadie te va a poner la mano sobre ti para hacerte un mal, porque yo estoy contigo. El amor de Dios por sus hijos que estaban en Corinto, por su pueblo que estaba en Corinto, es lo que lleva a Dios a decir a Pablo: Pablo, no temas, yo voy a estar contigo. Pablo, no calles, habla. Pablo, no te dejes atemorizar por los hombres. No temáis de ellos.
es por ese amor que Dios tiene por cada uno de sus escogidos, de su pueblo que está en Corintio, que Dios le dice a Pablo eso, y que Dios fortalece a Pablo y le da firmeza y seguridad, y le confirma a Pablo que él va a estar con él. Es por ese amor a esos escogidos. No temáis, Pablo, porque yo necesito, porque yo quiero, porque mi voluntad es que vos le prediquéis a cada uno de mis escogidos que está allí, en esa ciudad de Corinto, porque allí yo tengo mucho pueblo. Entonces, porque Pablo pudo haber huido, Pablo pudo haber permanecido ahí 2 días, 3 días, por la persecución, por los judíos, hijos del diablo, que seguro que lo perseguían. Pero, ¿qué dice Dios? No temáis, porque ninguno va a poner la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo mío ahí. Es decir, a causa del pueblo escogido, a causa de los hijos de Dios que estaban en Corinto, Dios le dijo a Pablo: no temáis, porque yo te voy a guardar para que tú puedas predicar el evangelio a todos mis hijos y todos sean salvos. Es algo así. No es que Dios lo dice así, pero bueno, lo que estoy diciendo es por qué Pablo podía estar seguro que no iba a ser, que Dios iba a estar con él, porque era la voluntad de Dios que Pablo le predicara a cada uno de los hijos que tenía en Corintio. Por eso que dice: no temas, no te preocupes, no tengas miedo, yo estoy contigo y nadie va a poner manos sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo muchos hijos ahí en esa ciudad. O sea, como yo tengo muchos hijos ahí, yo te voy a dar el valor, la fuerza, la valentía, y yo te voy a guardar para que tú, Pablo, puedas predicarle a todos esos hijos que yo tengo ahí, y todos esos hijos crean. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuevamente vemos el amor de Dios por su iglesia. Nuevamente vemos el respaldo de Dios a Pablo para que él pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para él en Corintio, que es que todo el pueblo que él tiene ahí sea salvo a través del evangelio y a través del evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, le damos gloria a Dios por esta predicación y bueno, hermanos, ya con esto concluyo. Mañana, si Dios quiere, me lo permite y el Señor me fortalece y me guía a predicar, estaremos continuando con el libro de los Hechos. Dios me lo bendiga mucho, hermanos. Yahvé me los bendiga y los guarde. Yahvé alce su rostro de ustedes. Yahvé alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo el justo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.